Vamos a empezar este acto de homenaje a nuestro querido primer secretario Luis Redondo. Lo primero de todo, agradecer a los presentes y sobre todo a los familiares que hoy están aquí y a los medios de comunicación. Lo primero que tengo que decir, y que mucha gente no sabe, es que sorprendentemente yo no conocía a Luis Redondo. Es algo que lamentablemente no podré remediar. Lo que sí conozco es a sus hijos, en especial a Sonia, abogada de la corriente, a sus amigos, que os veo aquí a todos, y sobre todo lo que conozco es su legado. Y su legado es la corriente sindical de izquierdas. El mayor homenaje que podemos hacer a Redondo, yo creo hoy, es estar hoy presente, pero seguir su legado. Defender el sindicato, ser solidario, que gran palabra que olvidamos la clase trabajadora, la solidaridad, que eso lo estamos olvidando últimamente. Tenemos que olvidar los egos, las inquinas y las ambiciones de cada uno. Lo que tenemos que mirar es remar todos en el mismo lado y mirar todos para el sindicato, que es lo que importa. Gracias a varias personas, pero en especial a Redondo, hoy en Asturias disponemos de un sindicato de clase. Desde hace más de 30 años estamos ayudando a la clase trabajadora. Y ese es el mayor homenaje. Una de las cosas que tenemos satisfacción en la corriente sindical de izquierda es que todos sus secretarios generales han pasado por delante de la justicia, pero siempre han pasado por defender a la clase obrera, por estar en la calle y no en las oficinas, y nunca por robar ni corrupción. Sobre Redondo, a mí hay 3 detalles que me quedó grabado el día de su muerte. Cuando fui a la casa sindical y estaba el cuerpo presente, lo primero que me fijé, lo primero es, por supuesto, la pila de gente que había, pero sobre todo, cómo la gente lloraba. No era uno más, no era un compañero que marchaba, era Redondo el que marchaba. Otra de las cosas que me fijé fue sobre todo la clase política. Apareció en todo el mundo el respeto que se le tenía a Redondo. Redondo era un paisano, se hacía respetar. Y la tercera, que sé que no le va a gustar, fue ver al anterior responsable del sindicato, Samuel Fernández, persona que afortunadamente conozco bastante bien, he pasado un conflicto con él y he estado trabajando 15 años con él. Bueno, como dice él fue a cotizar, no a trabajar. Pero la verdad es que en todo el conflicto de Tenneco nunca lo vi derrumbarse, nunca lo vi estar fatigado. Sí es cierto que las fotografías del conflicto le delatan. No es lo mismo ver las fotografías del primer mes de Samuel a ver las últimas. Creo que eso nos afectó a todos. Pero ver a Samuel, ver arriba en las escaleras, cuando daba el último adiós a Redondo, cómo le costaba hablar, la verdad, eso significa que no era uno más. En Tenneco, todo el mundo podéis pensar que cada uno marca sus vivencias. La mía, por supuesto, es Tenneco y la Asamblea de Empresa en Lucha. El logo que teníamos, el lema que teníamos, que siempre decíamos, era la Monro Numpiesia, era el que salía de la prensa. Pero había otro que teníamos en el interior de la Asamblea, que poca gente conocía, que era: o nos salvamos con el alma colectiva o con el individual nos vamos al infierno. Era Redondo. Y eso lo respetaban todos, hasta los sindicatos, entre comillas, enemigos, eso lo respetaban, porque venía de Redondo. No voy a decir más, yo creo que está dicho. Creo que tenemos que dar el homenaje en defender su legado en la corriente, y ahora me parece que va a hablar uno de sus hijos. Hola a todos, pues nada, daros las gracias por vuestra presencia y hablará respecto precisamente al agradecimiento de la familia para todos los apoyos que recibimos en los buenos momentos y sobre todo en los malos momentos. Por lo tanto, yo en el tema de agradecimientos únicamente hacer la referencia de la corriente sindical de izquierdas, que ha engrosado la fila del debe en nuestro capítulo personal de agradecimientos
una fila que jamás en la vida podremos compensar, en un sentido y en otro. Bien. Cuando empecé a trabajar, recuerdo que en mi tierna adolescencia, con mi condición heredada de nómada, empecé a peregrinar por unos y otros sitios de trabajo. Y para mi sorpresa empecé a encontrarme con empresarios que me decían todos lo mismo, como si de un mantra se tratara. Todos decían, el hijo de Luis Redondo, un buen paisano, muy trabajador y muy honesto. Yo me encontraba estupefacto y ante mi falta de respuesta se subían arriba y terminaban repitiéndome siempre la misma coletilla y siempre me decían lo mismo. Lo malo de todo son sus compañeros. Bueno, hoy estoy aquí una vez más viendo una buena muestra de sus compañías y siento con orgullo lo equivocados que estaban aquellas palabras entonces y el error de aquella gente a la hora de analizar la verdadera naturaleza de nuestros luchas. Y también veo con mucha satisfacción que esa sensación de honradez se prolonga en los otros secretarios generales y en los otros representantes del sindicato, con lo cual la satisfacción es múltiple por mi parte. Recuerdo, hace mes y medio también, estaba aquí con José Manuel. José Manuel es el secretario de organización y el verdadero artífice, a mi modo de ver, de que esto sea una realidad y no solo una teoría como que se toman las cosas. Y estábamos aquí decidiendo cómo poner la placa, que luego veréis. Estábamos aquí todos mirando, que si para aquí, que si para allá, que si mejor enfocando a la piedra de mármol donde están todos los nombres. Y mientras él me estaba contando sus inquietudes, yo tenía una sensación me daba entrando una sensación de un profundo conocimiento de lo bien y del sentido que tenía en la elección del sitio donde están reposando las cenizas de Dios. Hasta para eso fue bueno, no solo eligió bien las compañías, también eligió bien el sitio donde iba a reposar ya para siempre. Miraba y veía, al lado hay una placa que pone a Gran Père, seguramente a una familia que también reivindica la memoria de su abuelo, brutalmente asesinado con toda certeza por aquella oscuridad que nos atacó durante tantos años. Veía todos los nombres de hombres y mujeres que estuvieron aquí, que tuvieron el talento y la valentía de luchar por lo que entonces creyeron conveniente. Y lo hicieron pagando el triste y lamentable precio, el gran precio que tuvieron que pagar por ello. Por lo tanto, el sitio me parece muy apropiado y la reunión aquí mismo y hablando aquí, recordándoles, me parece más apropiado que nada. La verdad es que con esa lucha, con ese talento, con esa entrega, con todo lo que hicieron entonces, nos dieron una lección de vida. A todos nosotros actualmente. Una lección que no es otra que las luchas se pueden perder, pero permanece aquello que las causa. Y las causa el inquebrantable valor, la decisión de una voluntad de decir no, de enfrentarse a todos los inconvenientes y luchar por lo que creen conveniente. Por lo tanto, creo que esa lección es fundamental porque la hemos heredado, la ha heredado mi padre y nosotros con él. Y me parece un sitio muy adecuado. Por otro lado, a menudo él es mi nieto Tello, a menudo subo con él, hasta aquí, a saludarle, a dar una vuelta por aquí, subimos hasta esta colina y cuando ya terminamos de dar una vuelta, de reconocerlo, de ver las flores que mi madre pone con frecuencia, terminamos haciendo el mismo saludo. Yo levanto el puño para saludar al servicio de mi padre y el niño, Tellín, levanta su diminuto puño y me imita, convirtiendo eso en un particular, íntimo y muy familiar momento. Sin embargo, aunque al día de hoy aún lloro la pérdida de mi padre, quiero que el saludo de hoy sea extensivo a todos aquellos que compartieron el camino con él, todos, la corriente sindical de izquierda, los compañeros de comisiones en los primeros tiempos, la gente del partido, los que no estaban en ninguna organización, los anónimos, a todos. Quiero hacer extensivo ese saludo. Quiero saludar también a las luchas que dimos, y que dieron, y que dio, a las que se ganaron y sobre todo a las que se perdieron, a las banderas que representaron estas luchas. Quiero saludar especialmente, hacerlo extensivo, a lo que todo ese sentido se convirtió en un viento en mis espaldas, un aire que me representa y del cual me siento absolutamente identificado. Por eso quiero a todos y por todo saludar. Gracias desde un corazón
en deuda con todos vosotros y una vez más, ayer como hoy, tengo que decir lo mismo. Para despedirme definitivamente, digo, padre, compañero Luis Redondo, presente. Gustaría agradecer a todos, no solo desde la muerte del paisano hacia aquí, sino a lo largo de toda mi vida, de mi experiencia vital, el reconocimiento, la gratitud y, en fin, el orgullo que me hizo sentir gente que no me conocía de nada por ser hijo, avanzando algo que todos ignoraban de mí. Y quiero hacerlo, evidentemente, extensible a todo el resto de la familia. Una vez más, agradeceros todas estas muestras de respeto y de cariño, de solidaridad. Ahora gustaría contar dos anécdotas absolutamente irrelevantes, porque la figura sindical de mi padre está glosada por gente que más capacitada que yo para hacerlo. Sin embargo, en lo personal, a mí gustaría hacer hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, en mi infancia hay una serie de personajes, de personas próximas, que formaban parte de... yo leía libros de Emilio Salgari y tal, y hazañas de héroes de ficción, y arrugaba el gesto un poco, ¿no? Porque en mi acervo contaba con hazañas mucho más próximas, José Ramón El Rosio, Afonso Pinell, Juan Manuel, gente del partido, Luis Felipe, Artemio, aquí presentes, y muchos otros que no quiero, Cándido, no quisiera pasar por alto, y una lista sería exhaustiva, ¿no? Entonces, desde el punto de vista personal, me gustaría comentar un par de anécdotas simpáticas y sin ningún tipo de trascendencias de lo que era mi padre. En fin, todos nosotros aquí, en un día de julio soleado, de agosto, tenemos anécdotas del hermano pequeño, del primo, del otro que se perdía. Salvo en mi familia, en la familia Redondo García, que el que se perdía era mi padre. Aparecía cuando ya no se te pegaba la arena a la piel por el sudor. Y otra de ellas, y es que por alguna razón en mi casa no se veía la segunda cadena cuando mi hermana y yo éramos pequeños. Entonces aparecían amigos de mi padre, que mi padre en lo personal era una persona peculiar, incluso excéntrica, y sus amigos pues no le iban a la zaga. Eran personas peculiares, de los cuales aquí hay una nutrida representación. Entonces apareció un día, llegó un paisano, mi padre. Este paisano, mi madre, con el escepticismo que la caracterizaba. ¿Tú crees? Está bueno, bien. Entonces este hombre, una persona pequeñina, de ojos hundidos, de mirada vivaz, vivaracha, observó tal y dijo con una autoridad incontestable, dijo, aquí hay que poner un amplificador de señal. Bien. Era un cacharro que él fabricaba en su casa y tal. Entonces, tal, puso el coso, veíase la clave, sí, fotogramas, cosas que hasta ahora eran inaccesibles para nosotros. Pero resultó que este sujeto, que no volvió más, este paisano, convirtió nuestra televisión no solo en un aparato receptor, sino en un aparato emisor, con lo cual cada vez que nosotros prendíamos la tele en todo el barrio, los únicos que veían la tele éramos nosotros. Bien, pues sé que no tiene ninguna relevancia, pero apetecíame contar cuestiones personales desde el punto de vista de un niño de 50 años que tenéis delante. Una vez más, reiteramos los agradecimientos y a lo largo de toda nuestra trayectoria vital, no solo ahora que falta el paisano. Y nada más, muchas gracias por vuestra presencia.
Bueno, a mí me toca leer un texto que escogimos desde La Corriente. Para acabar este acto queríamos acabar con las propias palabras de Lluís Redondo. Entonces escogimos entre los textos que recopilamos en el libro de Relatos de un nómada, uno que se titula Celda Caliente, que se llamaba así porque era la celda que más cerca estaba de la panadería, en la antigua cárcel del Coto. Una celda que albergó, bueno, la primera tanda eran 14 personas en un espacio de 4, que estuvieron allí detenidas por luchar, que Redondo cuenta la historia en ese libro, que luego fueron asesinadas y están enterradas donde está él ahora, y que este texto cuenta, pues eso, la historia de esas personas y la historia, un poco como decía también Luis Redondo hijo, de las energías que salen de esa fosa, de esa lucha de esas personas y que nos llegan a los demás. Entonces es la historia de Simón, al que llegan esas energías, conoce la historia de esas personas y cómo seguir su lucha. Voy a leer. En el amanecer de un día de octubre, casi 6 décadas después del fusilamiento de 30.000 hombres, Simón, hijo de uno de los fusilados, que yacen en esta fosa común de metalurgia, se despertó un poco aturdido, tras haber pasado una noche con sueños intermitentes y confusos. Siguiendo a la luz, Simón llegó hasta el monumento a los mártires que desde principios de siglo había resistido como vanguardia ética en defensa de las libertades y del avance social. Este monumento se encontraba próximo a una parcela de enterramiento degradatorio, según decían, pues allí estaban enterrados los indios, masones algunos, librepensadores los más, y quienes escogieron la síntesis más elevada de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad. También entre los enterrados por estos abominables hechos se encontraban, qué ironía, una persona, una pervertida mujer chupasangres llamada Rosario Acuña, vanguardia de la esencia social de la mujer y meritoria defensora de las libertades. A pesar de ello, no gozaba esta señora de ninguna distinción, solo de un montón de tierra y una madera pintada de negro donde figuraba su nombre. Separada por un muro de esta parcela de marginalidad, se encontraba la canalla republicana, en su mayoría obreros y maestros, que osaron, entre otras cosas, reivindicar la libertad, la enseñanza libre y la dignidad en el trabajo, y que al igual que nuestra madre Eva, se atrevieron a comer de la manzana del conocimiento del bien y del mal, renegando en su mayoría de la fe verdadera, lo que les llevó a enfrentarse a la cruzada, que como no podía ser menos contaba con el aval indestructible del Dios Supremo. Por su parte, ellos solo contaban con la legitimación del gobierno de la República, votado mayoritariamente por el pueblo. Simón empezó a sentirse libre de odio, incluso de ese menú frío que suelen ser las vendetas acumuladas, y dejar fuera cualquier exigencia cotidiana. En ese estado, en la parte más exquisita de su conciencia, siente que tiene que decir la verdad, y que además esta verdad debe ser transmitida, pues hay algo que no puede quedar en el olvido, y hechos que no se pueden devaluar. Consciente de la conciencia colectiva, de que la conciencia colectiva no puede ser siempre perpetuada históricamente por los invictos, porque determinados avances sociales no son fruto de la espontaneidad, y menos aún de la casualidad, sino que estos logros tuvieron unos cimientos sólidos sobre los que hay que construir, como la primavera republicana, que incluso durante la guerra civil fue un modelo imparable de reivindicaciones sociales y un vivero de demandas de libertad. Concluyó, pues, sin asustarse, que esa visión estaba teniendo lugar desde dentro de la tierra, de una tierra herida, donde él mismo reposaba como si su cuerpo físico hubiera dejado de ser, diciéndose a sí mismo: esto es absurdo, es como si una parte de mí estuviera enterrada aquí desde hace tiempo. Los restos de su padre formaban parte de los inquilinos resucitados en la memoria de muchos asturianos. Y pensó en su padre y lo vio próximo, pues este, el padre de Simón, llamado Doro, fue uno de los primeros fusilados de la celda caliente, y recordó sus palabras: ¿cuántas vueltas alrededor del sol tiene que dar la tierra para que la lluvia nos empape de equidad y de justicia? De momento a ti, Simón, te tocó ver la esquela del alma colectiva. Nos ganaron en esto,
mas piensa que no habrá ninguna evolución positiva sin los más. Cuídate y sé generoso en dar. Con mantener tu generosidad y que el dolor ajeno te duela a ti, es suficiente para generación y la salvación del alma colectiva. Nunca habrá salvación individual, y piensa que yo estoy en ti lo mismo que tú estás en mí. Camina, camina y crece, y si alguna vez te consideras grande como para separarte de los más, mira las estrellas, que éstas te volverán a hacer pequeño. Lo levantamos de manera que cubre la placa del recuerdo del sitio donde el profesor solicitado, efectivamente, con mucho placer, mucho orgullo y mucha satisfacción. Muchas gracias.